buenos días, queridos amigos y hermanos. Es un placer saludarles en esta mañana. Soy el pastor Justino Aguilar de la Iglesia Hispana de Fresno, aquí en Fresno. Algunos la conocen por la Iglesia de Olivo. Y quisiéramos darte una bienvenida a nuestra programación de Secretos Revelados. Esperemos que la estés pasando bien y que Dios te esté bendiciendo en esta mañana. Bienvenido. Nuestros brazos están abiertos. Quisiéramos darte un abrazo, pero estamos a la distancia. Sin embargo, nos sentimos contentos de que estás aquí sintonizando con nosotros. Esta mañana quisiéramos tocar un tema de suma importancia porque abraza la teología y el pensamiento del apóstol Pablo, que hizo tantas cosas para la iglesia cristiana en los tiempos de su inicio, del inicio de la iglesia cristiana. Y antes de iniciar este tema, quisiéramos tener una palabra de oración. Así es que ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Bondadoso Señor, Padre de misericordia, Señor y Padre nuestro, que te dignas venir y buscar al pecador, encontrarlo donde esté y ofrecerle tu salvación, tu justicia, tu evangelio que transforma el corazón, el alma y la mente. Esta mañana, al presentarnos delante de ti, rogamos que tu Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros, a mí aquí donde estoy, y a nuestros amigos que están en diferentes partes, bajo diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Queremos pedirte que tu Espíritu llegue también allí con ellos. Háblanos al corazón, a ellos y a mí también, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El Evangelio, poder transformador, querido amigo, ha transformado a grandes hombres en la historia del cristianismo. El libro de Romanos, yo he estado junto con un grupo de hermanos de aquí, mayormente de la iglesia de Fresno, estudiando este libro desde hace ya varios meses. La idea de estudiar este libro nació de la siguiente forma. Hace 2 años, en este mes de marzo, la pandemia tuvo inicio en el mundo entero prácticamente, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos tuvimos que quedarnos en casa y no podíamos salir a la iglesia. Y entonces comenzamos a grabar a través de Facebook y a través de Zoom y otros medios de comunicación también para poder llegar a nuestros hermanos. Pero había un grupo de hermanos que no podía ser alcanzado a través de estas plataformas. Así es que recibiendo llamadas y peticiones, pastor, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo sabemos un poquito más de usted y que nos predique? Comenzamos entonces a través de un número de teléfono y al final de esta presentación vamos a pasar este número de teléfono por si algún día tú gustas llamar y quieres unirte a la oración. Nos reunimos de 6 de la mañana a las 6:30, tengo un devocional y luego de 6:30 a 7 tenemos peticiones y oraciones que las personas nos solicitan. Así es que establecimos este sistema y tenemos 2 años ya prácticamente este mes de marzo. Sucedió así, comenzamos con 100 salmos primero y luego terminamos los salmos y pensamos terminar ahí ya el grupo de oración. Los hermanos dijeron, continuemos, pastor. Y fuimos entonces al libro de los Hechos, luego fuimos al libro de Éxodo y últimamente estamos aquí con el libro de Romanos. El libro de Romanos. Bueno, el tema tiene que ver con el Evangelio, un poder transformador. El Evangelio transforma el corazón del ser humano. Y te digo, tenemos alrededor de unos 5 meses estudiando este libro. Y esta es la tercera vez que yo estudio este libro con un grupo de personas y en verdad, aún esta vez, percibo el efecto que está haciendo en mi vida. Siempre hay un peldaño más para crecer, un peldaño más para tener una relación más cercana con Dios, algo más que conocer. El Espíritu Santo revela, impresiona
y dirige. Quiero leerte en esta mañana el versículo clave o fundamental de la epístola, donde el apóstol Pablo entrega o nos da a nosotros lo que él va a compartir con nosotros a través de toda la epístola. O sea, es como una cápsula bien apretadita, donde una gema, donde el apóstol Pablo nos dice a nosotros, nos revela, de esto voy a hablar en toda la carta. Esos dos pasajes se encuentran en el libro de Romanos, el capítulo 1, versos 16 y 17. Y este va a ser el centro de nuestro estudio en esta mañana. Si tienes tu Biblia contigo, si la tienes a tu lado, ábrela y únete con nosotros para poder leer al mismo tiempo que nosotros leemos. Capítulo 1 de Romanos, el verso 16 y el verso 17. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, o sea, en el evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio, las buenas nuevas de salvación. El cristianismo es la única religión donde el hombre no hace para merecer. Todo lo contrario, Dios lo hace todo para que el hombre merezca. En otras religiones, el hombre tiene que intentar alcanzar un cierto nivel, hacer ciertas cosas o hacer muchas cosas para ganar el favor de los dioses. En el cristianismo, nosotros encontramos a un Dios bondadoso que viene a buscar al ser humano, lo encuentra donde está, le ofrece la salvación, le ofrece el regalo más grande, justificarlo, verlo como si nunca hubiese pecado. Esto es increíble, querido amigo, desde el principio. Ese es el evangelio. Ahora, cuando uno piensa en lo que el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿El evangelio se encuentra únicamente en el Nuevo Testamento o también lo encontramos en el Antiguo Testamento? Ustedes saben, hay muchas personas que dicen que el hombre se salvaba en el Antiguo Testamento a través de las obras, pero vino Jesús y ahora es a través de la gracia. Antes por guardar la ley y ahora por la gracia. Nota lo que dice el apóstol Pablo aquí mismo en la epístola de los Romanos capítulo 1, versos 1 y verso 2. Mira cómo dice este pasaje. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y ahora nota el verso número 2, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio que había sido prometido por los profetas en las santas escrituras, así es, querido amigo. El evangelio no es algo reciente en el Nuevo Testamento. El evangelio es el mismo, es un evangelio eterno. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, recibieron la buena nueva de que no morirían después que pecaron. ¿Por qué? Porque hubo un sustituto, hubo alguien que tomó su lugar. En el cordero sacrificado por Dios en el comienzo, en el libro de Génesis, inmediatamente después del pecado, encontramos nosotros el simbolismo del cordero de Dios que vendría y quitaría el pecado del mundo. Adán y Eva se encontraron con el evangelio inmediatamente después de su pecado. Qué recibimiento de Dios, ¿verdad? Y de la misma forma es y será siempre para ti y para mí también, querido amigo. Dios nos encuentra en el pecado donde nos encontramos y viene para darnos la salvación.
cuando Cristo Jesús estaba viviendo sus últimos días aquí en la tierra e iba para Jerusalén, estaba pasando Jericó y un hombre pecador, como lo somos todos, querido amigo, Zaqueo, publicano, rico, líder de publicanos, sube a un árbol para poderlo ver. Quiere ver a ese hombre de Galilea que predica este evangelio y que recibe a los pecadores. De paso, te digo, tú debieras hacer lo mismo también. Yo debiera hacer lo mismo también. A veces marginamos a aquellos que no son de la iglesia, aquellos que no conocen de Dios, aquellos que nosotros los vemos que están en pecado. Y sin embargo, Cristo no hizo eso. El evangelio vino precisamente para ser entregado a los pecadores. En cierta ocasión Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de doctor, sino los que están enfermos. Y todos nosotros debiéramos reconocer que somos pecadores. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno, querido amigo. Así es que aquí estamos, se encuentra Jesús con Zaqueo, le dice, voy a venir a tu casa. Zaqueo lo espera en su casa, lo recibe, le prepara una comida, comen juntos y después de un rato Zaqueo expresa estas palabras. De todo lo que tengo, dijo él, la mitad lo doy a los pobres. Y si en algo he robado a alguien, lo regreso con 4 tantos. Y entonces las palabras que dio Jesús fueron estas. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Cristo Jesús es la salvación. Él es el evangelio. Porque el Hijo del Hombre, dijo él, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es, querido amigo. Y por donde quiera nosotros vayamos, debiésemos también hacer la misma cosa. Así es que Adán y Eva recibieron la buena nueva de que no morirían porque hubo un sustituto. Tú y yo recibimos la buena nueva también de que no tenemos que morir eternamente porque hay un sustituto, nuestro Señor Jesucristo. En el tomo 6 de Testimonios para la Iglesia, página 392, Elena G. de White hace esta declaración con respecto a esto, del asunto del evangelio siendo eterno y que se encuentra en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Ella dice así, el Antiguo Testamento no presenta una religión que sería suplantada por el Nuevo. ¿Escuchaste? El Antiguo Testamento no presenta una religión que sería suplantada por el Nuevo. El Nuevo Testamento no es más que el avance y desarrollo del Antiguo. El Nuevo Testamento no es más que el avance y desarrollo del Antiguo. El Evangelio, querido amigo, es más que buenos consejos, aunque los consejos también están ahí. Habla de reconciliación, habla de aceptación. El Evangelio habla de amor. El Evangelio habla de la victoria de nuestro Señor Jesucristo entregada a nosotros como si nosotros la hubiésemos obtenido. Los seres humanos estábamos enemistados con Dios, pero el Evangelio rompe esa barrera de enemistad y nos acerca a Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario y extendió su brazo hacia el cielo y el otro hacia la tierra para podernos juntar con el cielo a nosotros. Esas son buenas nuevas, querido amigo. Ese es el Evangelio. El Evangelio, querido amigo, tiene que ver con algo mucho más profundo que los males de la sociedad. ¿Escuchaste? Tiene más que ver que es algo más profundo que los males de la sociedad. Nosotros vemos la guerra existente en estos momentos, ¿verdad?, que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, y vemos a una potencia aplastando a un país pequeño, ¿verdad? Todo porque en el corazón de alguien nació algo en contra del otro o del otro país. Bueno, el Evangelio tiene que ver con algo mucho más profundo que los males de la sociedad. Lo que ahora vemos, niños sufriendo, ancianos sufriendo, gente dejando el país, la economía estando afectada sumamente. Para ser efectiva la cura debe penetrar hasta la misma causa de estos males. O sea, no es algo externo que tú vas a poner. El libro de Jeremías,
capítulo 17 y el verso 9, mira lo que contiene. Y quizás tú lo has visto antes este pasaje, estoy seguro. Pero Jeremías describe al ser humano, la condición del corazón del ser humano en Jeremías 17 y el verso 9. Él dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. El asunto tiene que ver con el corazón del hombre. El Evangelio tiene que ver con renovar el corazón, una renovación interna. Tiene que ver con la restauración de la relación perdida con nuestro Creador. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encontró con Nicodemo y comenzaron a conversar, este hombre que era un maestro de Israel, hombre que conocía las profecías, sabía las escrituras, enseñaba al pueblo, era líder del pueblo, un hombre ya de edad. Y Cristo, cuando este hombre se presenta con él, Cristo le dice, es necesario nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. O sea, necesitas nacer de lo alto. El Evangelio es algo que viene de fuera del ser humano, llega adentro del corazón, impacta el corazón y luego las evidencias de este impacto se dejan ver a través de los hechos de la persona que ha recibido el Evangelio. Por eso el Evangelio es un poder transformador. Encuentra al hombre donde lo encuentre y entonces lo transforma a la imagen de Cristo Jesús. Así es, querido amigo. El deseo de todas las gentes, página 470, nos dice lo siguiente. Con respecto al asunto de la transformación del corazón y no de lo externo nada más. El gobierno, dice aquí en la página 470 del deseo de todas las gentes, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos los lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. ¿Notaste esto? El Salvador no intentó hacer reformas civiles. No se fue a hacer una huelga. No juntó gente para marchar por las calles. No paró los camiones en Canadá y los comenzó a detener y comenzó a detener el tráfico. No. Nuestro Señor Jesucristo sabía que ese no era el camino. No intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales. Y dirás tú, ¿pero cómo, pastor? Así es, querido amigo. Ni condenó a los enemigos nacionales, dice ella. No porque fuese indiferente a los males de los hombres. ¿Viste esto? A Dios le duele, a Cristo le duele el sufrimiento de la raza humana. Pero Él no fue a hacer protestas. Y no lo hizo no porque fuese indiferente a los males de los hombres, dice Elena G. de White, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. El remedio no consiste en asuntos, en medidas, en leyes simplemente humanas y externas. Tiene que ser obviamente diferente. Mira cómo cierra la cita esta en el deseo de todas las gentes. Ella entonces dice, para ser eficiente, para que tenga efecto en verdad, para que logre un fundamento, para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente. Y luego dice, y debía regenerar el corazón. ¿Te acuerdas de Jeremías capítulo 17, verso 9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Cristo lo conoce, Él sabe lo que hay en el corazón. Y si el ser humano trata de hacer leyes o hace leyes, que no hay nada de malo con las leyes, ¿verdad? Son para proteger al ser humano. Pero si tú quieres hacer protestas y esto y lo otro, y quieres encontrar la transformación del corazón del ser humano a través de estos medios, te vas a chasquear. El evangelio tiene que llegar al corazón del ser humano y tiene que efectuar un cambio, una transformación de adentro. Tiene que venir de adentro para que pueda tener efectos afuera de la persona, querido amigo. Así es, mi amigo. El evangelio es el anuncio de que Dios, a un precio infinito, canceló nuestra deuda y nos reconcilió otra vez con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. La deuda está pagada. No me debes nada en absoluto. No tienes ninguna deuda conmigo. Cuando miro a Cristo, cuando te miro a ti y tú aceptaste a Cristo, es como si viera a Cristo Jesús. Así es que Dios, a través de Cristo, nos reconcilió con Él otra vez. Y por eso, la vida eterna es una dádiva, un regalo inmerecido, algo que el cielo nos entrega sin que nosotros lo merezcamos. Bueno, querido amigo, el evangelio, Pablo lo explica aquí en el libro de Romanos. La carta a los romanos es una carta que Pablo tomó tiempo para pensar y para explicar el evangelio que él enseñaba, que por supuesto estaban en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, no era nada nuevo, simple y sencillamente que había quedado olvidado en el polvo, se había empolvado, y la gente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la gran mayoría de los judíos, su forma de considerar que estaban bien con Dios era por sus obras. El fariseísmo nació por esa razón. Así es que nosotros encontramos a Pablo con un desafío bastante grande. Él debe explicar el evangelio. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de la historia de Jesús, de su vida, de su muerte en la cruz. Esos son los 4 evangelios. Ellos relatan la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo no fue llamado para escribir otro evangelio. No, querido amigo. El apóstol Pablo fue llamado para explicar el evangelio, o sea, dejarnos saber a nosotros las ramificaciones que el evangelio tiene, para darle su cuerpo o su forma teológica. ¿Qué logró Cristo en la cruz del Calvario para mí? ¿Qué fue lo que hizo Jesús que me afecta a mí? El evangelio, ¿qué hace en mi favor? ¿Cómo debo yo tomarlo, el evangelio? Y para eso fue llamado el apóstol Pablo. Entonces el apóstol nos dice a nosotros en este versículo de Romanos capítulo 1 y el verso 16, que fue nuestro versículo de primera lectura. Nota lo que dice el pasaje ahora. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Perdón, el evangelio es potencia de Dios, impacta el corazón, renueva la mente, la vida, el cuerpo, la forma en que vive el ser humano. La palabra poder viene de dunamis, quizás tú lo sepas ya, ¿verdad? El griego dunamis. Y quiere decir, tiene que ver con el dínamo, con la dinamita, algo explosivo, algo que transforma. Tú pones una cantidad de dinamita en un puente que ha sido construido y le prendes a esa dinamita y el puente es transformado en nada, querido amigo. El evangelio tiene un poder como si fuese dinamita. Destruye el pecado
como si le pusieras dinamita a un puente. Destruye el pecado y construye algo nuevo. El Evangelio deshace lo que antes éramos y puede comenzarte como una nueva criatura. Te da un nuevo comienzo. Deja destruido el pasado, acaba con el pasado y comienza ahora con el presente, querido amigo. Ese es el poder del Evangelio. Pablo lo había experimentado en su propia vida. Perseguidor de la iglesia, perseguidor acérrimo. Nosotros encontramos la historia en el capítulo 8 y 9 del libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo persigue a la iglesia en una forma increíble, audaz, poniéndolos en las cárceles y acusándolos hasta que se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es algo pasivo. El Evangelio no es una idea para ser discutida. El Evangelio es un poder explosivo. Se origina fuera del hombre y puede cambiarlo por dentro. Es un poder capaz de transformar a un altanero fariseo en un cristiano humilde, amante y servicial. Pablo fue transformado por el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El Evangelio logra lo que nosotros no podemos lograr. Nota, quiero que veas algo más aquí. En este pasaje donde Pablo en una gema nos va a decir el contenido de toda la epístola. Mira lo que dice nuevamente el verso 16 y vamos a llegar hasta el verso 17 ahora, donde vamos a examinar el asunto de la justicia. Tenemos aquí tres palabras importantes en estos dos pasajes. Primero, el Evangelio. Segundo, poder. Y tercero, justicia. El Evangelio es poder. En él se revela la justicia de Dios. Escucha, querido amigo, y esta parte es de suma importancia. Leo otra vez verso 16 para llegar a la línea primera del verso 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. La justicia de Dios se descubre en el Evangelio. Así es, querido amigo. Esa justicia que tú y yo necesitamos se descubre en el Evangelio. Bueno, el verso 18 de este capítulo 1 de Romanos nos expresa o comienza a decirnos la situación del ser humano sin Dios. Y si tú lees los versos 18 en adelante y tú lees todo el capítulo 2 y lees parte del capítulo 3 también, encontrarás que esto es algo increíble. Tú y yo nos encontrábamos en un pozo tan profundo que era imposible salirnos de él. Era una cosa que por más que tratásemos no podíamos alcanzar ese llamado a ser perfecto ante Dios. Como ser humano no puedo. Soy un ser humano vendido, dice Pablo, al pecado. Soy carnal y la meta que Dios me pide, el llamado que Dios me hace es espiritual. La ley de Dios es espiritual. Escucha algunos dos pasajes nada más aquí. En el verso 20 del capítulo 3 de Romanos. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ahora nota el verso 21. Mas ahora, sin la ley, o sea, sin las obras de la ley, sin tus méritos personales por guardarla. El Evangelio nunca destruye la ley de Dios, todo lo contrario, la establece.
El Evangelio nunca destruye la ley de Dios, todo lo contrario, la establece. Te voy a mostrar unos pasajes en un momento más. Nota el verso 21. Mas ahora dice, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es importante tener el balance apropiado en esta situación, porque a veces se puede enseñar que la justificación nos ha librado de nuestra responsabilidad con respecto a la voluntad de Dios. Pablo se adelantó a esta pregunta y a este posible salir por la tangente y no tomar el mensaje como debía ser. En el capítulo 3 mismo, después de haber dicho que somos justificados sin la ley, el apóstol Pablo vino en el capítulo 3 y verso 31 y dijo estas palabras: luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera, antes establecemos la ley. Perdón, escucha otra vez el pasaje. Luego, dijo Pablo, si somos justificados por la fe, sin las obras de la ley, sin que la ley tenga nada que ver con lo que nosotros alcanzamos como justicia, porque ella viene de fuera, entonces responde al potencial de una pregunta de sus lectores y les dice esto: luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. La expresión en griego me geneito explica o declara un rotundo no. En realidad quiere decir esto: ni se te ocurra pensarlo así, ni que cruce tu mente tampoco. Me geneito, no se puede. Ahora, te voy a leer por lo menos otros dos pasajes que expresan la misma idea de Pablo, que a veces personas dicen, bueno, si somos salvos por la fe, no necesitamos guardar la ley. Escucha, querido amigo, Pablo no estaba enseñando eso. En los primeros 6 capítulos, Pablo se encarga de presentar la justificación por la fe. Pero en los capítulos 6, 7 y 8, presenta también la santificación. En el capítulo 8 encuentras más de 11 veces la mención del Espíritu Santo. Y que si no somos dirigidos por el Espíritu Santo, no somos hijos de Dios. Escucha otro pasaje que nos dice que Pablo sabía de las preguntas que las personas iban a hacer al dejarles saber que eran justificados sin las obras de la ley, aparte de la ley. Capítulo 6 del libro de Romanos y el verso 1, mira lo que dice, anticipándose. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado? Tú sabes, el pecado es la transgresión de la ley. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Otra vez, la expresión en griego, me geneito. Ni se te ocurra, que no te cruce por la mente. ¿Vas a seguir pecando porque nosotros, porque somos salvos por la gracia? Ni se te ocurra, querido amigo. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escucha otra expresión más que el apóstol Pablo da para que veas tú el balance que este hombre tenía entre la justificación y la santificación. La santificación como una respuesta a ese grande amor mostrado en la cruz del Calvario. Lo que nosotros no podíamos lograr, viene Cristo y lo logra. Y te lo pone a tu cuenta. Y te dice, aquí está, hijo mío. Ahora, dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Escucha el otro pasaje que te quiero mostrar. Capítulo 6, verso 15 de Romanos dice así: ¿pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez la expresión en griego, me geneito, en ninguna manera, dice él. No se te ocurra ni te cruce la mente. Eso no es lo que estoy diciendo, querido amigo. Por la justicia de Cristo, al aceptarla nosotros, establecemos la ley. Todo lo contrario a lo que otros piensan, que porque somos justificados por la gracia, deshacemos la ley. La establecemos. ¿Pues qué?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? O sea, tú ya no eres un siervo del pecado, ahora eres un siervo de la justicia. Dios te invita a que dejes esta vida de pecado y vivas por aquí, por este camino. Nosotros, te dije al principio, que en el grupo de oración que tenemos a las 6 de la mañana, y es una llamada telefónica la que hacen los hermanos, habíamos estudiado el libro de Éxodo. Ese es el que estudiamos antes de estar estudiando este libro de Romanos. En el libro de Éxodo, nosotros encontramos un patrón expresado en el libro de Romanos. Parece que el apóstol Pablo tomó como bosquejo el libro de Éxodo. O sea, lo miró y dijo, esto es lo que Dios hizo en el libro de Éxodo y eso es lo que voy a plasmar aquí en el libro de Romanos a grandes rasgos. Porque mira, querido amigo, el pueblo se encontraba en Egipto. A nadie se le dijo, guarda la ley para que dejes de pecar y entonces vendrá Dios y te va a sacar de aquí. Todo lo contrario, en su gran debilidad que ellos no podían salvarse, Dios llega y lo primero que sucede para comenzar la liberación es la muerte de un cordero. La celebración de la Pascua. Muere el cordero, inmediatamente se inicia la liberación del pueblo. Salen de Egipto, querido amigo. El monte Sinaí, donde los 10 mandamientos fueron entregados al pueblo de Dios, todavía no está por ningún lugar en el trayecto ni siquiera de Egipto al Mar Rojo. No, querido amigo, Dios primero salva al ser humano y después de salvarlo le dice, ven, quiero que vivas de esta manera. Así es que el apóstol Pablo está tomando un bosquejo, por así decirlo, del patrón y del método en que Dios salvó a los israelitas de la esclavitud egipcia cuando ellos no podían hacer absolutamente nada. Fue y los sacó. Les dio la libertad, los hizo cruzar el Mar Rojo y luego los llevó al monte Sinaí. Ahora tú recordarás, quizás vayamos allá para que veas en este contexto el capítulo 20 y el verso 1. Mira cómo dice este pasaje. Previo al inicio, a la descripción de los mandamientos de Dios, el escritor Moisés nos dice algo sumamente interesante. Mira lo que dice el pasaje. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. O sea, tú eras un esclavo en Egipto, hijo mío. Allá estabas como un siervo. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu libertador. Yo soy el que te he sacado de la esclavitud. Y entonces Dios le dice, bueno, después de eso, estos son los mandamientos. No tengas dioses ajenos delante de mí. Todos los 10 mandamientos son descritos bajo una base, una premisa. Yo te salvé de la esclavitud. Esta es la forma en que quiero que vivas. En el Nuevo Testamento encontramos nosotros, especialmente en la epístola a los Romanos, este mismo patrón. Pablo primero, en los primeros 5 capítulos, de la epístola, le presenta al ser humano, a sus lectores, a los que estaban en Roma, judíos y gentiles, un Dios que viene y los rescata de la esclavitud del pecado donde se encontraban, los saca de ahí y entonces les dice, ahora en el capítulo 6, 7 y 8, esta es la forma en que quiero que vivas. Tú eres no esclavo del pecado, sino esclavo de Dios. Has muerto a la ley, vives para mí ahora. El Espíritu Santo en el capítulo 8 especialmente es tu guía. Él es el que te va a guiar por todas partes. Permítele que te guíe. Tú llegas al capítulo 8 del libro de Romanos y encuentras la siguiente frase. Permíteme leértela para ti en el verso 1. Mira lo que dice este pasaje.
Romanos capítulo 8 y el verso 1. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han recibido su justicia. No hay ninguna condenación. Tú has sido puesto de ser un pecador enemistado con Dios, has sido puesto en una posición de limpio, justificado, sin pecado y amigo con Dios. ¡Qué gran diferencia! Por esto el Evangelio es un poder transformador. Es dinamita que transforma al ser humano. Solamente el que no lo quiere y que lo rechaza no reconoce que puede transformarlo. Pero cuando tú has estado enemistado con el Creador del universo y Él viene y paga tu deuda y te abre sus brazos y te dice, ven hijo mío, te quiero recibir, no hay ninguna condenación para ti. ¿No debiéramos nosotros estar sumamente agradecidos para con ese Dios que nos ha hecho tanto bien, que nos ha dado la salvación, que pagó por nuestras culpas en la cruz del Calvario? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, querido amigo. El Evangelio no es algo pasivo, transforma el corazón, transforma la vida de la persona. Ahora, hemos visto en estos dos versículos del capítulo 1 de Romanos que el Evangelio es poder y que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Sí, querido amigo, Pablo no cambió, podríamos decir, de religión. Pablo no cambió, digamos, de una creencia a otra. Podríamos decir nosotros que Pablo cambió de una justicia a otra justicia. O sea, cambió de la justicia personal que él tenía, que él creía que se justificaba ante Dios, y cambió esa justicia, la dejó a un lado y tomó la justicia de Dios, que se revela en el Evangelio, donde Cristo Jesús murió por él. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, querido amigo. O sea, lo que el hombre es incapaz de lograr, Dios lo da como un regalo. ¿Y cómo proveyó Jesús esa justicia? Por medio de su perfecta obediencia a la ley de Dios, la cual nosotros no podíamos lograr. Durante cada día que estuvo aquí en la tierra, incluyendo el último día, cuando entregó su vida. Pablo cambió de su propia justicia a otra justicia, y eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer. La justicia de Dios nos pone a todos a un mismo nivel. La cruz de Cristo hace exactamente eso. Nos deja saber que somos pecadores con una gran necesidad de un Salvador que nos rescate de la ruina, que venga a nuestro corazón y transforme nuestra vida para buscar nuevos principios que sin el Evangelio no se puede lograr, querido amigo. Estamos totalmente en bancarrota. Escucha el cambio que Pablo tuvo de una justicia a otra. Esta declaración la encontramos por Pablo mismo en el libro de Filipenses, capítulo 3. Nota lo que este pasaje dice. El libro de Filipenses, capítulo 3, y vamos a comenzar en el verso 4. Nota lo que dice el pasaje. Filipenses, capítulo 3, versos 4 al 9. Recuerda, la justicia de Pablo y la justicia de Dios y la transición que hizo Pablo de estas dos justicias. Mira lo que dice. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Estas eran las cosas que Pablo tenía en su lista para decirle a Dios y a los seres humanos: así es como yo
me recomiendo ante Dios. Esta es mi justicia. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley. Nota, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, he las considerado pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún considero todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahora nota el punto principal: y ser hallado en Él, en Cristo Jesús, no teniendo mi justicia, mi propia justicia, lo que yo digo que me recomienda ante Dios, y no hay nada que nos recomiende ante Dios. Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El Evangelio es poder, transforma, y en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Allí quería Pablo ser encontrado, querido amigo, teniendo la justicia de Dios. Quiero leerte un pasaje más con respecto a la justicia que los judíos pretendían tener, que no es justicia ante Dios realmente. Escucha lo que dice Romanos capítulo 10 y el verso 3. Cuando Pablo trata del asunto de la situación del pueblo judío, del capítulo 9 en adelante hasta el capítulo 11, él en el capítulo 10 y el verso 3 expresa esto, dice así: porque ellos, refiriéndose a el pueblo judío, porque ellos, dice, ignorando la justicia de Dios, la justicia que se revela en el Evangelio, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Procurando qué? Perdón, establecer la suya propia. Y dice procurando, no dice estableciendo, sino procurando, porque tú puedes intentar procurar todas las justicias que tú quieras, pero no te puedes recomendar ante Dios. Sigues siendo un pecador con una terrible necesidad y no hay cómo justificarte ante Dios por más que intentes hacer lo mejor posible. Necesitas un Salvador, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios revelada en el Evangelio. El altanero fariseo, Pablo, fue transformado en un humilde servidor de Dios y de la humanidad, cuando dejó su justicia y aceptó la justicia divina. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, querido amigo. De otra manera, miraremos a todo mundo hacia abajo, pensando que yo soy mejor que ellos. Tengo mi propia justicia. Tengo un cierto nivel de expectativas, y si Él no llega a ese nivel, lo miro hacia abajo. Pero cuando tú miras la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo y miras en verdad con los ojos del Espíritu Santo lo que Dios pide en su ley, y te das cuenta que eres un terrible pecador y que no puedes alcanzar la norma y que está muy alta, entonces dices: necesito la justicia de Cristo. Y Él está a las puertas, querido amigo. La justicia de Dios revela lo que todo ser humano necesita y que no puede conseguir a menos que le sea dado. Es una justicia divina, es la justicia de Dios. El Evangelio revela esta justicia que es acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo proveyó Jesús esa justicia? Por medio de su obediencia perfecta a la ley de Dios durante cada día que estuvo aquí en la tierra. Y otra vez decimos, incluyendo el último día, cuando entregó su vida. Este texto de Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, es el texto que transformó la vida de Martín Lutero también. Es el texto que impactó el corazón de Martín Lutero. Transformaron su vida
Fue el descubrimiento de la verdad presentada en este texto que transformó su vida. Un monje temeroso, con un sentido de culpabilidad, y fue transformado en un creyente radiante y feliz. Y entonces dio inicio a la reforma del siglo XVI. Y cuando nosotros comprendamos el mensaje de la justicia divina en su contexto correcto, iniciará una reforma en el corazón de los seres humanos. Podemos decirle a la gente: no te vistas así, no te pongas esto y no te pongas aquello, no hagas esto y no hagas aquello, estas son las reglas. Podemos hacer eso, pero hasta que no comprendamos y aceptemos la justicia de Dios y la asimilemos, no habrá un cambio de gozo y felicidad en el corazón del ser humano. En el año 1505, cuando tenía apenas 21 años de edad, Lutero dejó la universidad donde estaba estudiando para ser un abogado y entró a un convento porque quería salvar su alma. Allí se dedicó a hacer penitencias, ayunos, oraciones, confesiones y obras de todo tipo, pensando que así llegaría a ser justo, o sea, que tendría su propia justicia ante Dios y sería aceptable delante de Dios. Pero nunca encontró la paz, porque no es ahí donde se encuentra la paz, querido amigo. Cuanto más trataba de ser justo, más imposible se le hacía la misión en la cual se había embarcado. Al punto que comenzó a sentir odio por ese Dios que exigía tanto. Me pides que haga esto, intento, pero no lo alcanzo. La norma de la ley de Dios es tan alta que el ser humano por sí mismo no puede. Necesitamos ayuda de afuera. Todos la necesitamos. Y Lutero se dio cuenta, querido mío, si había un hombre que podía alcanzar el cielo a través de las obras en esos tiempos de Martín Lutero, y quizás hoy en día también era Martín Lutero, pero se dio cuenta que le era imposible y comenzó a sentir odio por ese Dios que exigía tanto, que ponía normas tan elevadas, tan estrictas, que eran totalmente imposibles de alcanzar. Lutero vivía por temor, no conocía a Dios, no sabía lo que era fe. Le habían enseñado la justicia de Dios de la cual habla la Biblia y le habían dicho que era nada menos que la norma del juicio para todo ser humano y por tanto Dios es justo al castigar al pecador. Él se sentía perdido totalmente. Finalmente comprendió que la justicia de Dios que se revela en el Evangelio no es en realidad la norma del juicio, sino la justicia provista por Dios. Y que en su amor y misericordia divina es otorgada como un don gratuito al ser humano. ¡Qué noticia más refrescante para Lutero y para nosotros también, para los que creen en él! Y esto no tiene que ver nada con la justicia humana. Al comprender el significado de estas palabras, se produjo en Lutero, en su vida, una reforma interna de gratitud tan grande hacia Dios y de gozo y de liberación, porque ahora ante Dios él se encontraba limpio y sin pecados, cuando antes por más que hacía no podía lograrlo, y ahora es libre, la carga se ha quitado. Y hoy este día, querido amigo, lo mismo puede suceder para ti. La carga puede ser quitada de tus hombros. Si no has aceptado la justicia de Dios, este es el momento para hacerlo. Ahora es cuando. Este es el momento, y el lugar donde tú estés es el lugar para decirle a Dios: perdona mis pecados y las tonterías que he cometido tratando de justificarme ante ti cuando no lo puedo lograr, y dame la paz del cielo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Dios anhela que esto suceda en tu vida, que comprendas el Evangelio, que comprendas que el Evangelio tiene poder para transformar tu vida. Que la justicia, esa alta norma de Dios que Dios pide, te es otorgada gratuitamente si aceptas a Cristo ahora. Esa justicia, esa alta norma que Dios pide, solo Cristo la pudo y la puede alcanzar. Y Él te entrega su vida y su muerte en la cruz del Calvario como si tú hubieses sido el que vivió la vida y el que murió en la cruz del Calvario, tan solo si lo aceptas por fe, querido amigo. Tenía escasos 24 años cuando escuché el mensaje del Evangelio. Cuando comencé a saber de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su justicia para conmigo. Mi esposa y yo pensábamos retirarnos a los 35 años. Había yo llegado aquí a Estados Unidos a la edad de 16 años y a los 18, 19 años tenía mi propio negocio y estábamos ganando bastante bien. Figuramos que si comprábamos propiedades, casas y otras cosas, a los 35 años podríamos retirarnos. Así que a los 22 años compré mi primera casa, a los 24 la segunda y pensábamos ir haciendo esto continuamente hasta llegar a tener un portafolio de propiedades bastante grandes. Esa era la meta que nosotros teníamos. Estábamos aportando a las propiedades más o menos un 35% para comprarlas y dejando una deuda un pago bastante bajo comparado con lo que la demás gente hacía. Pensábamos entonces que a los 35 años de edad podríamos retirarnos. Pero, querido amigo, el Evangelio nos encontró a mi esposa y a mí. Y nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Hubo una transformación, pero antes de que la transformación viniera, hubo una lucha en nuestros corazones. ¿Nos entregamos o no nos entregamos? Luché por 2 años para poderme decidir entregarle la vida a Dios. Y hoy en día, lo que yo no sabía es que Dios me tendría predicando como un pastor. Y hoy te hago un llamado. Entrégale tu vida a Dios. No hay otro camino y no tengo tiempo para explicarte los tantos detalles que Dios me dio. Vamos a inclinar el rostro. Entrégale tu vida, te ruego. Padre bendito, danos tu Espíritu Santo. Guíanos con Él. Entréganos tu justicia y perdona nuestras faltas y errores y libéranos del pecado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.